gustazo para mí, como siempre, poder conectarme a través de esta ventana que nos ofrece Ilan al conocimiento, al compartir experiencias sobre todo, ¿no? Bueno, pues un gustazo, algunas semanitas ya sin podernos conectar, la vez pasada tuve un contratiempo, pero bueno, ya estamos aquí, y feliz de poder compartir con todos mis queridos docentes. Ok, vamos a hablar un tema muy importante y es de la motivación, así que yo quiero empezar preguntándoles, o más bien que piensen y me pueden decir por allí rapidito unas 6 personitas, 7 personitas, 8, una palabra con la que ustedes se identifiquen como docentes. Una sola palabra. Algo que te defina como docente específicamente. Más allá de lo que puedas hacer como persona, en tu vida, en tu día a día, después que sales del aula de clases o después de que te desconectas. Una palabra que te defina en ese rol que te dio la vida como docente. A ver, ¿quién me comenta? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes. Bueno, cuando uno llega al aula dice, muy buenos días, mis queridos hijos, ¿cómo están? Eso me define a mí como docente. Sería Muy como bien. un padre. Como el saludo, el ser amigable, digamos. Ajá. Ok. Muy bien. Buenas tardes. Un maestro se caracteriza por ser paciente. Muy bien, chévere. Perfecto. Gracias. Hugo Bonilla dice por ser guía también, ¿no? Un guía. Muy bien. Ajá. Perfecto. Fíjense que han dicho muchas palabras sumamente importantes, ¿verdad? Vimos la paciencia, vimos el ser guía, vimos el ser profesional, y El así corazón. podríamos enumerar. Ajá. Corazón, dice Alexandra Camacho también. Corazón, wow, eso es una palabra súper importante porque además fíjense que el corazón late, oxigena, da vida. Y como docentes nosotros somos moldeadores, forjadores de sueños, somos a veces, suplimos muchas cosas de las que quizás el niño no tiene en el hogar. Entonces, qué importante hablar de la motivación que tiene que tener un docente en circunstancias actuales en las que de repente no necesariamente tenemos el mejor ánimo porque, bueno, a veces extrañamos el aula de clase, a veces extrañamos ese contacto físico, a veces anhelamos volver a nuestra rutina habitual y a veces sentimos mucha frustración también, ¿no? Yo creo que la carrera docente es, bueno, como cualquier otra carrera, pero la diferencia es que por un docente pasa todo el mundo, todo profesional pasó por un docente. Entonces, creo que el papel del docente es relevante, es importante y sobre todo un docente tiene que estar motivado primero él mismo, ¿ok? Cuando nosotros planteamos este taller, bueno, yo me ponía a pensar, sí, hay muchas estrategias que podemos decir de cómo hacer motivación en el aula, cómo poder hacer una clase espectacular y luego, bueno, pero no, vamos a cambiar el esquema. Porque nosotros no podemos tener 1000 estrategias sin pensar primero en la motivación intrínseca que tiene que ver el docente. Y por eso quise comenzar hoy, ¿ok? Porque el docente tiene que sentirse una persona motivada, pero sobre todo una persona de éxito, una persona que cree en lo que hace, pero que además se siente autorrealizado con la tarea que la vida, el destino, las circunstancias o simplemente su propia elección le dio en la vida, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar un poquito el esquema y vamos a empezar hoy a hablar de esa motivación intrínseca que tiene que tener la persona en el rol que desempeña. En este caso estamos hablando de la docencia, pero yo diría que lo que vamos a hablar hoy se aplica en todo rol que te corresponde en la vida, desde tu rol en el hogar, el rol que tengas dentro de un grupo al cual pertenezcas, dentro de la familia que formaste, dentro del grupo de amigos que te regaló la vida. En todos lados nosotros, para sentirnos personas exitosas, debemos estar motivados, creer en lo que hacemos, pero sobre todo estar convencidos de que nos encontramos definitivamente en el lugar correcto e idóneo.
y que si por ciertas circunstancias llegamos a desanimarnos, pues tenemos que encender ese motor interno que tenemos, activarlo y definitivamente que todo fluya en favor de avanzar, ¿ok? Así como cuando encendemos un automóvil y bueno, le damos toda la velocidad que podamos, así mismo es la vida y en todo debemos siempre tener la creencia de que estamos, si el destino nos puso allí, es porque definitivamente tenemos que actuar de la mejor manera. Entonces, vamos a hablar de 10 pequeños aspectos que nos pueden ayudar a sentirnos motivados. Y luego de eso, pues sí vamos a hablar un poco de ya, cuando tú te sientes motivado, cuando eres esa persona que puede proyectar y transmitir, allí sí, ¿qué estrategias pudieras un poco aplicar? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener las miles de estrategias del mundo, pero si no estamos motivados nosotros, es como tener un auto sin combustible, más o menos. Entonces, el auto puede ser muy bonito, pero si no tiene combustible, pues no arranca, ¿no? Entonces, algo así pasa. Si no tenemos nosotros como personas motivación y además no lo proyectamos a los demás, la alegría, la motivación son contagiosas, ¿no? A ti te pasa que llegas a una oficina y tu jefe o la persona que vayas a tratar está malhumorada y te trata mal y tú venías alegre y te bajoneas. Entonces, como que, ay. Y bueno, no es que necesariamente te vas a poner de mal humor como esa persona, pero te quedas así como que, ups. En cambio, cuando alguien, igual la risa, o sea, alguien se ríe y a veces te contagia, a veces alguien se está riendo de tan buena gana que tú te contagiaste y no sabes ni por qué te estás riendo solo por la risa de la otra persona. Entonces, las emociones definitivamente son como un virus, pero en el buen sentido, ¿no? Las emociones se contagian y por eso nosotros tenemos que ser docentes motivadores, tenemos que contagiar a nuestros estudiantes de toda esa buena energía para que las cosas fluyan de una mejor manera. Así que el primer aspecto, vamos a avanzar a la diapositiva número 2, por favor, mi querida Patti. El primer aspecto en el que o del que quiero hablar hoy es del hecho de cambiar la mentalidad. Nosotros cuando hablamos de motivación muchas veces nos han dicho que necesitamos frases alentadoras, motivadoras, con las cuales seguir adelante y a veces te dicen despiértate con una energía positiva y un pensamiento bueno del día. Y sí, bueno, puede que funcione, pero desde mi punto de vista esto está como que un poco invertido. ¿Y por qué? Porque precisamente los momentos en los que tú has estado más motivado es en los que precisamente tú no has necesitado ninguna de estas frases, ¿ok? Sino esos momentos en los que tienes una adrenalina full. Entonces hay que pensar y además asumir que la motivación es algo que nace, ¿ok? Que nace y que no nace de la nada. La motivación nace cuando tú haces algo y definitivamente eso te impulsa a querer más, ¿ok? Cuando tú te has sentido más motivado, no es precisamente en esos momentos en que tú necesitas que alguien te toque el hombro, que alguien esté ahí diciéndote, pero por favor, levántate. No, los momentos en los que tú has motivado, en que tú te has sentido más motivado, es precisamente cuando tú mismo tienes ese impulso y esa energía de poder hacer muchas cosas. Entonces, cuando tú alcanzas algo, te sientes motivado y tu cerebro ha hecho una conexión sumamente importante. ¿Y qué le pasa al cuerpo? Que precisamente al cuerpo le agrada esa sensación, ¿ok? Entonces, cuando tú te sientes agradado, cuando tú te sientes a gusto, necesitas y quieres más, ¿ok? Piensen en cualquier situación de la vida en la que ustedes se sienten que han alcanzado un éxito, un logro, y uno como ser humano siempre quiere más, y eso está bien. Por el contrario, pensar que está mal siempre querer más, no. Por el contrario, siempre está bien. Entonces, lo primero es cambiar la mentalidad y pensar que para motivarte solo necesitas leer frases o comerte un montón de libros de Ockman tiene un montón más, que bueno, sí me gustan algunos, pero digamos que más allá de eso, necesitas para motivarte accionar, hacer algo
con lo que tú sepas que vas a conseguir una satisfacción personal. Y allí, cuando tu cerebro diga, hey, esto me gustó, y se lo contagie a todo, pero a todo tu cuerpo va a tener la energía suficiente para seguir trabajando en función de alcanzar muchos más objetivos de los que para el momento tienes, ¿ok? Avanzamos a la próxima y ahora vamos a hablar de la escalera. Nosotros, para sentirnos bien con lo que hacemos, porque si nosotros recordamos, en otro taller anterior yo les hablé de la motivación desde el punto de vista teórico, de lo que decía Maslow, ¿verdad? Y nosotros veíamos que para llegar a ese último peldaño de la pirámide o a esa cúspide, nosotros teníamos que pasar por un montón de procesos. O sea, nosotros necesitamos llenar muchas expectativas, muchas necesidades primarias para llegar a lo último de esa pirámide, a la cúspide, que es la autorrealización, ¿ok? Y la autorrealización se alcanza cuando tú te sientes feliz con lo que haces, te sientes pleno, sientes que estás en el lugar indicado y además si eso te permite medios de vida, pues mucho mejor, ¿no? Obviamente todo es un complemento. Entonces, cuando tú, para tú sentirte autorrealizado, no puedes pretender, y es un error que solemos tener, pensar específicamente en la cúspide, en cuándo voy a llegar a la cúspide. ¿Por qué? Porque dejas de trabajar en los pequeños éxitos, ¿ok? Una gran meta tiene grandes pasos, así como una guerra tiene muchas batallas que librar, pues una gran meta tiene grandes escalones a los cuales ascender. Entonces es necesario que tú te plantees en la vida planes paso a paso y dividir las tareas en los objetivos más mínimos que te puedas plantear. Y convertir cada pequeño objetivo de estos en un reto que tú quieras alcanzar para llegar a una meta final. Entonces, es decir, como que vas subiendo un escalón y tienes que alegrarte de cada escalón que subiste hasta que llegues a la meta final. ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros disfrutamos más el presente que el anhelar un futuro que no sabe si vendrá o no vendrá. Entonces, en la carrera docente también ocurre eso, porque al fin y al cabo esto es el día a día de ustedes, ¿ok? Más que pensar en el proyecto final que yo voy a tener con los estudiantes o en que lleguen las vacaciones de agosto por fin para descansar y apenas es septiembre y no he empezado las clases, tú tienes que ir pensando qué quiero yo lograr día a día en mi desempeño como profesional, ¿ok? En mi labor, qué quiero yo aportar, con lo cual, por supuesto, voy a tener una satisfacción personal. Entonces, el ir cumpliendo estos pasos poco a poco nos va a ir dando pequeñas satisfacciones diarias, ¿ok? Y entonces también es necesario observar lo que hemos logrado y, wow, alegrarnos por eso. Entonces eso nos va a permitir subir lo que nos falte para llegar a nuestras metas con mucha más energía, ¿ok? Vamos a avanzar a la próxima y otro aspecto importante es procurar ser el mejor o la mejor en el trabajo que desempeño. Yo cuando siempre doy un taller de motivación me toca hablar de hacerlo la mejor persona en lo que desempeña. Yo siempre recuerdo a mi profesora de matemática, ¿no? La matemática, a mí me encantaban las matemáticas, pero la verdad es que siempre es una materia como que para muchos es pesada, ¿no? Y yo me acuerdo que ella tenía una frase muy típica, ella era muy criolla, la verdad, para hablar, pero a mí esa frase se me quedó. En Venezuela, mi país, nosotros a los hot dogs, bueno, les decimos perro calientes en la calle y el perro caliente allá es como el salchipapas aquí, la comida tal vez más común que te vas a encontrar en cualquier rincón, ¿no? Y yo siempre me acuerdo que ella decía, si tú vas a ser perro calientera, o sea, vas a vender perro calientes en la calle,
tú tienes que ser la mejor perro caletera de este mundo. O sea, no importa lo que tú te propongas. Si tú quieres ser zapatero, tú tienes que ser el mejor zapatero de ese mundo. Y si tú quieres ser astronauta, tú tienes que llegar al espacio. O sea, y eso es cierto. O sea, lo que tú eres en la vida, quizá la vida a muchos no los llevó a ese destino o a donde están ahorita, porque fue su elección desde pequeño. Pero tal vez a otros fue el destino el que les hizo que se toparan con la profesión que tienen actualmente, que en el caso de la mayoría de ustedes es la docencia. Sea la que sea la circunstancia por la cual tú estés allí, tú tienes que sentir que eres productivo y tienes que tratar de ser el mejor o la mejor en el trabajo que tú desempeñas. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente seguro y está totalmente empoderado de las cosas que uno hace, uno se siente que domina el área, es como que tú sientes que estás en un barco, tú eres el capitán y llevas el timón y tú sabes que puede haber tormenta o lo que sea y tú vas a poder dominar las velas, ¿ok? Entonces cuando tú te sientes así de seguro es que surgen la pasión y el amor por eso a lo que tú te dedicas. Mientras tú no te sientas seguro, mientras tú solamente hagas las cosas pensando en lo que tienes que hacer y no en ese impulso que te motiva, en eso que te hace tener ganas de ser el mejor en la tarea que desempeñas, no va a surgir ni pasión ni amor. Y cuando no hay ni pasión ni amor en el trabajo, es cuando tú te desanimas tanto que a veces dices, ¿qué hago aquí? ¿Será que yo nací para esto o no? Y no es la idea. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser imagínense el docente, la importancia que tiene, que moldea a los niños para lo que quieran ser a futuro. Entonces, si un niño ve, porque eso se nota, o sea, si un niño te ve frustrado, te ve amargado, te ve sin ganas, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede decir? O sea, ¿qué ejemplo le puedes dar? Entonces, siempre hay que procurar ser el mejor o la mejor en lo que tú tengas que desempeñar. Procurar desde que no sea por ti, o sea, que por ti logres los máximos objetivos que te puedas trazar. Ok, avanzamos a la próxima y otro aspecto importante es la autonomía. Es importante ser autónomo en el trabajo, ¿ok? Sí, es cierto que hay que tener reglas, o sea, tampoco es que puedes ser autónomo y decidir todo porque, bueno, obedeces a ciertas reglas, a ciertas normas, a ciertos estándares que cumplir. Pero la autonomía es un componente fundamental, no solo para la motivación personal, sino también para la productividad que tú sientas que puedes llegar a alcanzar en tu labor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la capacidad de decidir en el trabajo que desempeñas, esto te da de alguna u otra forma una sensación de libertad. Y esa sensación de libertad es lo que activa tu motor de la creatividad, ¿ok? Sí, tú tienes que obedecer como docente a un director, tú tienes que obedecer como docente a miles de reglas y a miles de cosas, pero en tu aula de clases, tú eres gerente, tú eres autónomo, tú allí puedes crear, puedes sentirte un forjador de muchas cosas y además un inventor de miles otras. Pero no solo es importante como docente tener autonomía, sino que a esos chicos que nosotros tenemos también dárselas. ¿Por qué? Porque cuando tú motivas a cada uno de estos estudiantes a que pueda tomar sus propias decisiones, los estás creando como seres que a futuro van a poder decidir mejor lo que quieran. Entonces la autonomía va por dos partes, por ser autónomo y libre tú en lo que quieras lograr, pero también con darle a tus estudiantes en la medida de lo posible esa libertad para que también creen, para que también sueñen, para que también ejecuten, ¿ok? Avanzamos a la próxima. Otro aspecto muy importante es siempre tener un propósito, ¿ok? Más allá de lo que te pidan planificar, más allá de lo que tengas que entregar a nivel administrativo, más allá de lo que te exija el currículo,
más allá de todo eso, tú tienes que tener un propósito de vida en lo que tú desempeñas. ¿Cuál fue mi propósito al elegir la, el área de estas áreas sociales de la docencia y luego la psicología? Fíjense que yo quería estudiar y por eso digo que no siempre es que eliges desde chiquito lo que quieres, ¿no? Yo de pequeña, pues quería ser cineasta, o sea, a mí me encantaba la fotografía y la vida me llevó, no les voy a contar por qué, porque bueno, ya les voy a marear con el cuento, pero la vida me llevó por otro camino, me llevó a ser docente y luego a iniciar y continuar en este camino y luego involucrarme en la psicología. Y cuando la vida te cambia y te lleva por otro camino, tú tienes que encontrar el propósito de por qué pasó esto. Y en mi caso, por ejemplo, yo siempre digo que mi propósito, cuando me toca formar, es que las personas que tienen la oportunidad de estar conmigo, de recibir de alguna manera algo de mí y de yo también retroalimentarme, porque obviamente es uno el que recibe muchas veces, pues que esas personas lleguen a alcanzar el éxito y lleguen a alcanzar mucho más cosas de las que de pronto yo me pueda haber planteado. Eso para mí es un propósito, pero sobre todo, o sea, moldear, contribuir en la vida de alguien y que ese alguien de algún modo u otro recuerde, oye, sí, sí, de verdad. Eso para mí es un propósito. Entonces, es necesario que lo que sientas que lo que tú estás realizando está en función de algo mucho, pero mucho más grande que ti mismo y va más allá de cualquier retribución económica que tú puedas tener por eso, porque bueno, todos sabemos que igual los docentes no se van a hacer millonarios con la carrera docente, ¿no? Pero entonces más allá bueno, del sueldo que te llegue, que bueno, sí te sirve para vivir y también es un aspecto importante, tú tienes que saber que tú eres un transformador de vidas. Y como siempre lo digo, puede ser una huella o puede ser una cicatriz en la vida de alguien. Entonces, qué más bonito que ser una huella imborrable en la vida de una persona y que de algún modo constituyas parte de sus raíces, ¿ok? Avanzamos a la próxima. Y ahora otro aspecto sumamente importante es conectar con todos los que te rodean, y en este caso con tus estudiantes. Es importante que hagas definitivamente una conexión. Es sumamente determinante establecer vínculos que generen comunicación y empatía. ¿Por qué? Porque esa sensación de cercanía hace que todo fluya de una mejor forma, ¿ok? ¿Por qué? Porque así se establecen procesos de comunicación más asertivos, se genera más empatía. Tú te puedes poner un poquito en el lugar de ese estudiante y saber más o menos qué puede necesitar, pero a la vez él también se puede poner en tu lugar, ¿ok? Y cuando hay conexión, definitivamente las cosas fluyen más, porque empiezan a haber afectos. Y cuando tú trabajas ya con las emociones, cuando involucras a las emociones de una manera positiva y asertiva en lo que haces, pues esas emociones también son parte de ese motor que te impulsa. Definitivamente los procesos de enseñanza-aprendizaje no son los de antes, en los que un docente ya se dedicaba a tener una clase magistral y estaba al otro lado en una barrera muy diferente. No, ahora el docente tiene que hacer un trabajo más horizontal, ¿ok? Y aunque hay momentos en que tenemos que aplicar esas técnicas verticales, pues es importante también a veces ponernos al nivel del estudiante, saber que nosotros alguna vez pasamos por allí y que si generamos empatía y aplicamos el rapport, vencemos ese hielo, vamos a poder obtener mejores resultados, ¿ok? Avanzamos a la próxima y el otro aspecto importante es visualizar adecuadamente lo que se desea alcanzar. ¿Y por qué digo visualizar adecuadamente? Porque bueno, cuando uno habla de motivación y entonces dice visualizar, ya la gente se pone como con un mapa del tesoro, imaginarse, no sé, en una playa, por allá en una isla fenomenal con un montón de dólares, ¿no? Y no, la verdad es que hay que visualizar adecuadamente
pensando en el proceso y concentrándote allí, funcionando a la perfección, más que en el resultado final, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tu día a día esté lleno de productividad y motivación constante. En tu desempeño docente tú tienes que preocuparte por el día a día y no por el final del año, por terminar, por irte de vacaciones. O sea, esas son cosas importantes, pero es importante visualizar tu día a día como docente, mañana, hoy, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar la vida de ese estudiante? ¿Por qué? Porque es como, bueno, eso se puede comparar mucho con el trabajo de un atleta, ¿no? El atleta, para llegar a la meta y el podio y recibir el trofeo y todo, no tiene que pensar en el trofeo y visualizar el trofeo, no. La verdad es que tiene que visualizar el entrenamiento diario y correr o hacer lo que tenga que hacer diariamente para entrenar. Y una vez estando en la carrera es que sabe si se va a subir al podio o no. Pero es pensar en ese día a día y no a futuro, no esperar que alguien te motive, no esperar que cambien las leyes, que el Ministerio de Educación haga un currículum más o menos tal o cual, que te lleguen los recursos, porque si tú estás esperando la motivación externa, muchas veces no va a llegar. Entonces es importante motivarte a ti mismo con todas aquellas cosas que te puedan hacer sentir agradable en lo que haces y trabajar en el día a día, más que pensar en lo que pueda pasar en 2, 3, 4 o 5 meses. ¿Ok? Ok, avanzamos a la próxima y el otro aspecto importante es realizar afirmaciones de manera asertiva y esto lo debemos hacer tanto como nosotros como con nuestros estudiantes, ¿ok? Es importante siempre tener comunicaciones con nosotros mismos y saber, o sea, saber qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos lograr, creer firmemente en ellas. ¿Por qué? Porque tu desempeño, en este caso, en tu labor como docente, va a determinar los pasos que tú quieres lograr como persona para alcanzar eso que llamamos autorrealización. Porque la autorrealización llega cuando tú te sientes pleno contigo mismo. ¿Ok? Otros aspectos son totalmente secundarios. De hecho, se han hecho muchísimos estudios de gente que, de repente, por ejemplo, hay gente que gana un muy buen sueldo, pero se siente aburrido en el trabajo y no se siente bien. Y hay gente que de repente gana un sueldo poco, perdón, que tal vez le alcanza para vivir medianamente, pero se siente feliz con lo que hace. Y esa persona proyecta mejores energías, ¿no? No, con esto estoy queriendo decir que sea malo soñar o pensar en tener muchas cosas desde todos los puntos de vista material y todo, pero sin duda es importante sobre todo sentirte bien y sentir que estás en el lugar correcto y si no, preguntarte, ¿qué hago aquí? ¿Es que necesito continuar así o definitivamente me busco otra opción? ¿Ok? Y lo otro es proponerse plazos, y esto es muy importante, bueno, todo docente lleva una planificación y en eso también va, pero más allá de, como les digo, esa planificación que tienes que hacer por simplemente cumplir con un requisito, yo creo que tú en tu vida, como persona, dentro de tu desempeño, tienes que ponerte plazo. O sea, yo voy a hacer de este grupo de estudiantes, por ejemplo, bueno, nada, tenemos un grupo difícil, un grupo que no se llevan bien unos entre otros, por darles un ejemplo muy trivial, ¿no? Y bueno, nada, el currículum no te pide que sean amigos unos de otros, o sea, no es que, bueno, pueda que esté en algún criterio por allí, pero no necesariamente es lo que tienes que cumplir desde el punto de vista laboral. Entonces, proponte plazos de, oye, ¿qué puedo hacer yo para que esta situación mejore? Me voy a poner un plazo, voy a hacer tales actividades, voy a tratar de que en tal tiempo esto ocurra. Pero los plazos que te pongas tienen que responder a objetivos sensatos que tú realmente consideras que te pueden funcionar, ¿ok? Y sobre todo, establecer compromisos para tú mismo motivarte a lograrlo. Y en este aspecto,
puedes hacer dos cosas, comprometerte contigo mismo o comprometerte también con el grupo de estudiantes. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nos trazamos metas en común como docentes y con el grupo de estudiantes, ya tú haces un compromiso público. Y entonces eso te obliga, si eres como yo, que por ejemplo a mí esto me funciona porque yo sí le tengo mucho como que recelo a lo que puedan pensar, no pensar de mí, sino a cumplir con las cosas que hago y que la gente no me pueda decir en algún momento como que, oye, no cumpliste con lo que dijiste. Entonces, si puedes establecer compromisos con tu propio grupo, pues esto te hará tanto retarlos a ellos como a ti mismo, ¿ok? Y avanzamos a la próxima. Otro aspecto importante es el establecer recompensas. Y estas recompensas en el ámbito del aula funcionan muy bien, pero sobre todo como persona, es importante nosotros mismos ofrecernos recompensas. Y esto no tiene que ver con lo material, sino como que funcionen como premio para fortaleciendo la parte emocional. Por ejemplo, bueno, a mí me encanta, no sé, por ejemplo, yo les digo algo que me encanta viajar, me encanta desconectarme después bueno, de varias jornadas de trabajo, de estar sometida al estrés por muchas cosas. A mí desconectarme viajando es algo que me gusta mucho. Y viajando no necesariamente lejos, bueno, me encantaría conocer el mundo entero, pero bueno. Pero aunque sea irte a la montaña, irte un día, no sé, a disfrutar de la naturaleza o lo que sea, entonces de repente un día de tanto estrés que está empezando el lunes, la directora te pidió 1000 informes, el otro te pidió las adaptaciones de no sé qué, el del DS te pidió las adaptaciones curriculares, no sabes ni cómo hacerlas, y tus estudiantes ya te vuelven casi que ya a punto de la neurosis, entonces ya, tú dilo, o sea, comprométete contigo mismo, ya voy a pasar esto y el fin de semana ya me relajo y no toco ni un solo libro hasta el día lunes. Entonces, son ese tipo de cosas que parecieran estúpidas y pareciera que le estoy diciendo cosas como que, ay, pero realmente a veces funcionan. Es importante también eh, automotivarte, autorrecompensarte, autopremiarte por todo tu esfuerzo, porque si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? Y avanzamos y luego de haber trabajado en ti, de tener la mejor de las sonrisas para transmitir a los demás, luego de sentir que estás realmente proyectando y puedes llegar a ser un espejo en el cual la gente se refleje y se vea feliz, ¿ok? Allí sí puedes aplicar los siguientes consejos con cada uno de tus estudiantes y en general en el aula de clases. Lo primero es que es importante que conozcas a tus estudiantes y su situación inicial. Date el tiempo de analizar, de ver más allá de lo que te digan, de analizar más que sus palabras y aprende a conocer a cada una de esas personitas que tienes allí, que aunque a veces puedes pensar que son muchas y que estás ocupado y que tienes mucho estrés, cada uno de ellos quizá necesita que te dediques un segundo, aunque sea a voltear y prestarle un segundo de atención. ¿Ok? Reconoce sus métodos de aprendizaje. No todos aprenden de la misma forma. Algunos serán auditivos, otros serán visuales, otros serán kinestésicos, u otros simplemente hay momentos en los que no querrán aprender nada. ¿Ok? Y necesitas conocer esto porque así vas a poder llegar a ellos de una mejor manera. Si bien es cierto, por un tiempo la educación, hace muchos años, fue como que, bueno, mientras yo más exigente sea y más rígido sea, mejor soy como profesor, porque, bueno, van a tener... Y resulta que no, o sea, los procesos de enseñanza-aprendizaje deben ser dinámicos, deben fluir. Y si tú conoces a tu estudiante y le brindas herramientas que lo motiven, con las cuales él se sienta agradado, pues vas a poder lograr mucho más, ¿ok? Haz que se note el entusiasmo con la asignatura o con lo que tengas que hacer, ¿ok? Imagínense un profesor de matemática, a veces que tenías esos profesores de materias difíciles, química, física, o bueno, simplemente de cualquier materia que te llegue y te diga, buenas, bueno, yo sé que mi materia es bastante difícil, pero bueno, tenemos que hacer todo lo posible para pasarla. O sea, imagínate lo que estás transmitiendo desde el principio, por más que después le hayas dado un mensaje positivo, o sea, no, tienes que empezar por de entrada mostrar interés, mostrar que es importante
lo que vas a impartir, pero que sobre todo les puede servir para la vida, ¿ok? Entonces, si tú te sientes entusiasmado y se lo muestras a ellos, de seguro vas a poder generar el que ellos también se sientan igual. Intenta individualizar la enseñanza en la medida de lo posible. Sabemos que tenemos muchos grupos grandes, pero es importante, como les decía, dedicarte un segundo cuando sepas que un estudiante necesita de tu atención de manera específica, ¿ok? Todos tienen necesidades diferentes, pero de repente esa personita que necesita tu apoyo, tu atención por un momento determinado, te lo va a agradecer y lo va a recordar seguramente toda su vida. Trata a tus estudiantes con respeto y además con confianza también. Yo lo que les decía, ¿no? Hacer conexión, poder generar esa confianza sin llegar al irrespeto, pero esa confianza en la cual ellos se sientan más que eres un profesor rígido, esquemático y, o sea, sientan que eres una persona en la cual pueden confiar. Mantén altas expectativas sobre tu grupo. Nunca lo subestimes, siempre piensa que pueden dar mucho más de lo que tú te planteas. Entonces, cuando mantienes estas expectativas, esto te va a hacer que seas mucho más dinámico y mucho más creador. Señala la importancia de lo que estás impartiendo. Es importante hacerles ver que obviamente es importante para su vida lo que les estás enseñando. Varían mucho los métodos que utilizas, ¿ok? Yo les decía que en las clases, pues mientras más dinámico, más creativo puedas ser, imagínate que eres docente de música y tienes que enseñar, no sé, lo que significa la guitarra, pues nada, a algunos les podrás poner a escuchar la melodía, otros necesitarán tocar el instrumento, sentirlo, rasgar sus cuerdas, otros sentirán simplemente verlo, observar un video, y otros necesitarán simplemente sentarse en el suelo y sentir que están en una guitarreada informal. Entonces, mientras más elementos uses, pues mejor te va a ir. Implica a los estudiantes en tu participación, en tu planificación. Es importante que cada uno de ellos, como que les decía, pueda cultivar esa autonomía de lo que les estaba diciendo y además sientan que su opinión fue tomada en cuenta. Fomenta la participación activa, ¿ok? No seas un docente solo emisor, también trata de recibir de cada uno de ellos todo lo que te puedan aportar. Responde claramente a cada una de sus inquietudes. Hay estudiantes que tienen muchas curiosidades, pero si se las satisfaces, los vas a motivar a ser igual ellos el día de mañana. Mantén un nivel adecuado de la materia, no seas ni menos ni más exigente de lo que debas ser. Otro aspecto importante, sé flexible, fluido, experimentador y con capacidad de adaptación a las circunstancias. Todos esos son aspectos sumamente importantes porque siempre lo que planificamos no se da. Y si no, bueno, prueba del año pasado que hasta marzo todo el mundo iba en otro rol, ¿no? Hasta finales de febrero, hasta marzo, principios de marzo. Y luego todo cambió. Entonces hay que saber adaptarse de la manera más positiva a todo. Y bueno, no está mal tener un poco de humor, ¿verdad? Que en tu clase de vez en cuando sueltas una risa. La risa es la mejor terapia de todas, tanto para ti como para los chicos. No seas ese profesor tan serio, que hace la clase tan aburrida. Ríete con ellos, dales un poco de humor, hazle chiste a lo que estás haciendo. Y así va a ser más digerible para todo el momento. Organiza siempre tu material de estudio. El ser una persona organizada siempre es importante y siempre va a poder generar el hecho de que primero seas un buen ejemplo a seguir y segundo ya sepas hacia dónde tienes que ir. Otro aspecto importante es autoevaluarte constantemente. Yo creo que esa es la base de todo. Uno se tiene que evaluar constantemente y más allá de lo que te exijan las circunstancias, exigirte a ti mismo. Yo creo que no hay mayor reto o mayor muralla que vencer que esa que tú te pongas a ti mismo como límite, ¿ok? Entonces, el límite para cada quien debe ser el cielo y debe procurar llegar lo más alto que pueda.
Y lo otro también importante es proporcionar guías para aprender a aprender. Deja que tus estudiantes sean autónomos y enséñales a cómo aprender también por sí mismos, sin que necesariamente tú tengas que ser una guía imprescindible allí. Que sea solamente un gestor de ese proceso, ¿ok? Y asignar responsabilidades de liderazgo a cada uno de tus estudiantes. De esa manera les darás responsabilidades que sin duda los motivarán, ¿ok? Y quería dejarles una frase que escribo a veces, cuando me da por ahí ser medio cursi, pero no, en serio, es que hoy les he hablado de la motivación y de todo, y que tienes que estar motivado, pero hay un aspecto muy importante, y es que hay que entender que no siempre vas a estar así, ¿ok? Entonces, por eso quise dejarlos con esto. Nadie dice que tienes que sentirte siempre alegre y motivado. Por el contrario, si la felicidad fuese una constante, el mundo sería significativamente aburrido. Y por eso la vida es como una gran montaña rusa que necesita de subidas y bajadas para que pueda tener emoción. Así que cuando sientas que caes en el abismo, recuerda que arriba hay gente que te necesita y estará dispuesta a impulsarte para continuar juntos el camino y seguir adelante, ¿ok? Entonces, bueno, con eso quería dejarlos el día de hoy. Decirles que no es que siempre te vas a tener que reír de todo lo que te pase, no siempre vas a estar feliz, pero en esos momentos en que sientas que tocas fondo, piensa que te van a servir para mañana como impulso para levantarte con más fuerza y simplemente quizá tus mismos estudiantes sean esa mano, como la que está en la imagen, que te impulse, que te levante y que te haga día a día ver el sol con otra perspectiva. Entonces, pasamos a las preguntas, mi Pati. Buenas tardes. En primera instancia, pues felicitar, gracias por todas estas pautas y ese conocimiento tan enriquecedor que se nos permite compartir. La pregunta sería, al iniciar ya este nuevo año lectivo para el ciclo cierre, ¿qué dinámica o qué actividad, cómo se los podría a los chicos de pronto idealizar o que se motiven para iniciar esto? ¿Cómo se los podría encaminar de esta forma? Fíjate Gracias. que yo siempre considero que cada quien, la motivación surge de un propósito o de algo que tú quieras alcanzar. Entonces yo siempre cuando hacemos este tipo de cosas y me hacen este tipo de preguntas, yo siempre digo que hay que hacer que los niños trabajen en sí mismos, en su autoconocimiento, pero sobre todo en las metas que ellos mismos quieren alcanzar y que allí, digamos que se tracen compromisos o ellos mismos se pongan, todo esto que les estoy diciendo, se pongan plazos, se pongan metas y que no sea algo muy grande, nada que sea difícil de lograr, pero sin duda el hacerles que se autoencuentren y que puedan generar un propósito que generalmente debería ser a corto plazo, pues para que tengan esa motivación más cercana, porque generalmente nos motivamos más con el día a día. Es decir, por ejemplo, usted tiene $50, oye, eso más le emociona más que pensar que se va a ganar $500 en 2 meses, ¿no? Entonces, yo diría que alcanzar el autoconocimiento por parte de ellos y que puedan buscar un propósito, algo que los motive a continuar, sin duda es muy satisfactorio. Por ejemplo, dinámicas que podrían hacer para eso, bueno, muchas. Primero trabajar emociones, luego pues trabajar dinámicas de conocimiento interior, extrínseco, y posteriormente que ellos les expresen lo que sueñen, les expresen lo que quieren alcanzar, porque definitivamente todos querrán alcanzar cosas. Entonces partiendo de su propia motivación, pues ellos mismos se van a trazar metas y van a sentirse motivados. Buenas tardes a todos, compañeros. Gracias por charla. La verdad es que sí nos ayuda bastante. Como ahorita todos sabemos y es mundial, estamos con el problema de la pandemia del COVID-19. O sea, mi pregunta principal sería, nosotros como docentes trabajamos finalizamos el año escolar vía online, pero se viene este nuevo ciclo escolar.
que iniciamos nuevamente online. Entonces, la verdad es que para mí sí ha sido bastante duro trabajar con los padres, principalmente. Entonces, yo sí quisiera algunas estrategias para poder trabajar con ellos, porque la verdad, con los niños uno ya se llevaba el ritmo, entonces uno ya se lo conocía y todo a los niños. Pero ahorita como es online, entonces los padres influyen bastante en ello, porque en mi caso hay papitos que me han dicho que ¿para qué les hago dictado? Que el dictado no tiene nada que ver con la clase, que ellos no le dan sentido al dictado. Entonces yo les explicaba que el dictado es una manera de corregir ortografía y de paso hacer escritura también. Entonces, o sea, para mí sí fue duro, la verdad, más duro fue el trabajar con los padres de familia. Yo sí quisiera, por favor, que me ayuden con una estrategia para ello. Muy amable, gracias por escuchar. Ok, muchas gracias. Bueno, mira, fíjate que sí, o sea, el trabajo con el padre y en todas circunstancias siempre es mucho más difícil que con el niño, sobre todo es inevitable que ustedes sientan tensión porque, claro, es como que sientes que están mil supervisores ahí detrás de ti, o sea, que en el aula de clases ni la directora se asomaba por allí, sino de vez en nunca o casi nunca, y en cambio el padre lo tienes allí pendiente de lo que tú vas a hacer, ¿no? Se entiende esa tensión que puedan tener ustedes, pero yo sí recomiendo que puedan tener y llegar a tener procesos, o sea, aquí lo más importante es trabajar en la comunicación fluida, ¿ok? Y para eso es importante que los padres entiendan tu metodología. Por eso si ustedes tuvieran que sacrificar algún momento de clase con los niños y hacerle talleres a los padres, explicándoles su metodología, tratando de generar empatía, tratando de ponerse en su lugar, pero que ellos también se pongan en el de ustedes, estas terapias para la familia, eso les pudiera favorecer bastante, ¿ok? No digo que sea la solución definitiva, siempre vamos a tener padres más difíciles que otros, pero yo les recomiendo que se tomen un tiempo para hacer una clase exclusivamente para los padres y que también como padres les hagan el ejercicio de que de pronto preparen una estrategia y sean ellos quienes den la clase, aunque sea por unos 2 minutos, para que ellos también sientan esa necesidad de ser un poco empáticos y de colocarse también en el lugar de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, creo que son herramientas que, aunque no van a lograr una solución del todo, pues van a poder de algún modo incidir en el hecho de poder empezar a generar empatía. Pues con todos los compañeros y felicitándole por esta charla que tenemos muy enriquecedora para nosotros. Mi pregunta es, soy docente de educación física, soy de la Sierra. Por ejemplo, el otro año ya no hubo problema para mí, por ejemplo, estar con los niños de primer grado, estoy dando a primer grado también, no hubo problema porque ya teníamos conocimiento de ellos, cómo son, cómo trabajan, pero este año también me dieron primero para poder cubrir la carga horaria y sinceramente a los niños no se les conoce cómo van a venir y yo sí ahorita estoy un poco... Es muy difícil para nosotros como la carrera de educación física darles a los estudiantes. Primer grado, usted sabe que no se controlan, a lo mejor si tenemos una clase no sé cómo controlarles ahí a los estudiantes. Es muy diferente que trabajar con unos niños ya más de grados superiores, que en eso no tengo problema con los grados superiores, pero con los de primero yo no sé cómo hacer. Claro que se les hace juegos de motivación y todo, pero es muy difícil en este caso. Yo quisiera que, ¿cómo empezar con ellos ya este año? Actualmente es diferente a lo que yo trabajo dentro de una cancha, de un coliseo, es muy diferente. Eso nomás es mi pregunta, que me ayude cómo empezar. Yo sé que con músicas, todo eso, pero ellos es un ratito. ¿Y luego qué? Yo sinceramente que estoy un poquito estresada con esto. Quisiera que me ayude, Osme, por favor. Muchas gracias. Bueno, mira, fíjate que yo creo que más allá del currículo que tengas
que llevar a cabo, que sí es importante cumplir con todos y cada uno de los objetivos. Yo los motivo, por ejemplo, en un área como la tuya, sería importante preguntarles y partir de sus propios intereses y empezar el año escolar con eso, digamos que logrando un enganche con ellos, porque definitivamente son un grupo nuevo al que, como bien dices, no conoces. Entonces yo creo que allí sí vale la oportunidad de darles a que expresen sus propios intereses y aunque sea este primer mes, poder jugar un poco en base a complacer los intereses de cada uno, luego ya obviamente con todo lo que decías, pues actividades que sean muy motivadoras y que les permitan permanecer allí de una manera más fluida y de una manera más agradable, ¿ok? Porque, bueno, sí, este entorno virtual nos ha hecho que las cosas no sean iguales y en un área como la tuya, pues el contacto era vital, ¿no? El que pudieran compartir todos. Pero bueno, mira, quizá todo esto nos está dejando un aprendizaje a todos. Creo que todos cambiamos nuestros esquemas, creo que todos tenemos que cambiar definitivamente y abrirnos a otras posibilidades y es cuando ahí nos toca renovarnos a todos. Yo creo que hoy en día todos pasamos por un proceso de cambio, de renovación, y entonces yo te invito, bueno, nada, a partir de los intereses de cada uno de ellos y a ser mucho más motivadora de lo que sé que eras y que eres, porque definitivamente a través de la pantalla obviamente no es igual, pero bueno, tenemos que asumir que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar por algún tiempo y que bueno, probablemente sea una metodología o una forma de vida a partir de ahora en adelante en muchas instituciones y en muchos campos. Entonces creo que ese mismo proceso de adaptación debe comenzar por nosotros mismos, por motivarnos, por reinventarnos, por hacer qué, o saber qué podemos hacer. Por ejemplo, doy un caso muy particular. Yo cuando doy talleres presenciales, yo me muevo muchísimo y camino de aquí para allá y de allá para acá. Y les juro que las primeras veces que estábamos en esto de los talleres virtuales me sentía como, no sé, o sea, yo creo que yo tengo un poquito de déficit de atención y hiperactividad también. No, mentira, no lo tengo, pero sí soy bastante inquieta a veces. Entonces era como que, entonces ya como que me lo tomo suave, yo me lo tomo normal, más bien cada vez reinventándote. Pero yo creo que más allá de todo lo que nos pueda preocupar y nos pueda complicar, tenemos que agradecer que dentro de todo somos personas creativas y que nos renovamos siempre. Entonces, bueno, nada, yo como consejo te podría decir eso, que partas por lo menos estas primeras semanas de sus propios intereses. De si le gusta el fútbol, pues hablar un rato de fútbol, si al otro le gusta el tenis, si al otro, y tratar de más o menos que la clase pueda tener un interés de ellos mismos para allá y si más adelante poder, bueno, poder pues ya ser un poquito más ridícula con lo que tienes que dar. Pues. Pero en un primer momento creo que vas a lograr vencer o vas a lograr que ese rapport necesario y esa empatía entre todos. Sí, como tú dices muy bien, Osmey, la idea es que en este periodo de adaptación sí utilicen muchísimo la gamificación, la parte de los intereses de cada niño, porque el estrechar lazos a la distancia va a ser más complicado, ¿no? Y está muy bien para los profes que empezaron tal vez con ellos el año anterior, los conocieron y todo, pero creo que en la mayoría de los casos se les ha cambiado de grados, de grupos, y va a ser un reto para todos. Entonces, una de las partes más importantes va a ser este proceso de adaptación en el cual usted maneje tanto a los pequeños como a los padres de familia, porque si usted no logra conquistar, por decir así, al padre de familia, va a tener más dificultad para trabajar con los pequeños, porque recuerden que ahora ya no solamente vamos a trabajar con los niños en la escuela, como lo hacíamos, sino vamos a trabajar en casa con los padres y con los niños. Entonces, hay que desarrollar estrategias de motivación, estrategias de juego, estrategias divertidas. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está mi profe Rosita? Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, una de las estrategias aplicadas
por mi persona. El año anterior, claro, trabajé con alumnos de séptimo y hoy me toca con los niños de segundo. Aquí ya se escuchó primero ganarnos a los padres, por un lado. Si son más pequeños, primero a los padres. Si son más grandes, primero a los padres. Pero son un poquito difíciles, los papás van a estar en todo ahora. Por una parte, mejor compartir con los padres todo eso, ¿no? Van a mirar de cerca la labor del docente. Por otro lado, tener una buena planificación es mi sugerencia para seguir el proceso. Si no seguimos el proceso, nos vamos a perder. Entonces, para eso justamente es el plan de recuperación que va a ser, después me imagino que de las evaluaciones, primero son las adaptaciones y luego sería el plan semanal. En el plan semanal por áreas, vamos entonces nosotros a trabajar en cada área o en cada ámbito, según la edad estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo preparado para el ámbito, estoy trabajando con los niños de primero o de inicial, yo qué sé, qué tema, matemáticas, entorno, yo qué sé, tener preparado ya ese formato, el material, y hacer la secuencia que dure aproximadamente los 40 minutos, los 45 minutos, yo qué sé, distribuir bien el tiempo, calcular bien el tiempo, porque recuerden que no podemos estar más de 2 horas. Entonces, voy a distribuir el tiempo, y es más, a los papitos les voy a limitar el tiempo de intervención. No pueden intervenir de tal hora a tal hora, porque si yo no pongo estas reglas, los padres de familia me van a echar a perder la clase, porque ellos van a querer opinar delante de su hijo. Entonces, para eso yo voy a iniciar con una sesión previa, dando justamente lineamientos, reglamentos, cómo el niño va a comportarse, cómo el niño va a ser, qué va a hacer el papá, déjele que se equivoque, permítale a su niño. Oh, he tenido apagada la camarita. Bueno, permitirle al niño que se equivoque, permitirle al niño que actúe, que participe, así hable para equivocarse. Entonces estamos nosotros como profesionales para alentarlos a los niños y a los papás. Entonces yo voy a poner los límites. En la primera sesión, padres de familia, nos vamos a limitar a tales reglas, parámetros. En tal tiempo usted no va a intervenir porque yo voy a trabajar con los niños. Es más, tenemos que enviar semanal, supongo yo. O sea, yo estoy hablando de mi experiencia y de lo que yo voy a hacer. Y cada uno aquí es dueño, como dijo aquí la señorita Osmey. Cada uno es dueño de su aula, de su tiempo, de su espacio. Entonces ocupemos bien el espacio. Y nosotros ahí vamos a ser el conductor, el anfitrión. De tal a tal tiempo, tenga la bondad, los papitos, cualquier cosa por el interno, me escriben a mi Hotmail, me escriben a mi Gmail, me escriben al WhatsApp, pero mientras estén interactuando con los niños, tengan la bondad de no interrumpir la clase. Yo voy a armarme así, voy a organizarme así y les comparto mi experiencia para tener listo un video de acuerdo al tema que se va a dar. Las actividades ya voy a mandar con antelación un día, si es posible, para que el papá tenga las herramientas, los materiales, los recursos, y ir armando desde el comienzo como quedamos después de las actividades que vamos a hacer de recuperación y de ambientación, ir armando nuestro portafolio. Recuerden que el portafolio, ahora vamos a registrar semanalmente las actividades que hacemos. Entonces eso es, como les digo, algo que les puedo compartir desde mi propia experiencia, que eso no es ciencia. Todos sabemos hacer lo mismo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por su aporte, súper importante. Fíjense que experiencias como esas pues nos dan, o les dan también a ustedes ciertas ideas que pudieran aplicar también. Y sí, ciertamente es importante esto de también establecer nuestros propios parámetros y también como que da a entender ese propio liderazgo que debe tenerse también como docente, y es importante siempre también
por supuesto, ser un líder que permita a los chicos y a los padres expresarse, pero que también definitivamente ponga reglas y, y, y bueno, definitivamente establezca parámetros, pues. Sí, mi querido Osmey, justamente acotando un poquito que lo que decía profe Rosita, o sea, hay que tener bien programado su planificación y recomendamos de involucrar actividades donde se maneje todos los canales de aprendizaje, o sea, durante la clase que haya una actividad de movimiento para los niños que les gusta mucho el moverse, que haya una actividad visual donde usted pueda presentar un video, pueda presentar imágenes y auditiva también, ¿no? Entonces, tratar de que su clase englobe los 3 canales de aprendizaje, porque si es que les ponemos a todos a ver un video, los niños kinestésicos se van a aburrir y los audio, bueno, los que manejan el canal auditivo solamente tal vez lo escuchen, no presten atención. Entonces, es importante manejar estrategias para los 3 canales de aprendizaje que es comprobado que los niños poseen o los estudiantes. Entonces, traten de planificar durante la clase actividades de estas 3 naturalezas. Eso, mi querida Osmey. Nos preguntan por interno la parte de recompensas, dice, súper importante. Pero ¿cómo evitar que los estudiantes se acostumbren a siempre esperar una recompensa por algo que hacen? ¿Y qué tan recomendable es en los niños trabajar con este sistema? Ok, lo que pasa es que este sistema debe disminuirse progresivamente, ¿ok? Debemos trabajar luego en la extinción. Entonces, primero tenemos que ofrecer, lo primero es ofrecer recompensas que no tengan que ver con cosas materiales, más bien que fortalezcan su parte emocional y de liderazgo también, ¿no? Y segundo, que luego lo tienes que hacer, primero lo tienes que hacer cuando quieras lograr la conducta deseada, ¿ok? Luego lo tienes que hacer solo de manera intermitente para que él entienda, o los niños o niñas entiendan que a veces se puede y a veces no, y luego ya ir extinguiendo o eliminando esta actividad, o sea, o al menos la recompensa para las mismas cosas, para que definitivamente no se acostumbre, ¿ok? Y también hacer recompensa para distintas cosas, entonces ahí se van a ir turnando y en algún momento le tendrás que dar recompensa a un estudiante y en otro momento le tendrás que dar a otro. Entonces, definitivamente es algo que funciona muy bien, pero que, como bien dicen, hay que trabajarlo continuo para que el estudiante tampoco llegue a hacer las cosas exclusivamente por la recompensa, sino porque se motive realmente a hacer o realizar una actividad o una conducta deseada. Pero para eso es importante que las cosas sean motivantes, no es mandarlo a hacer algo por hacerlo, sino que él tiene que entender que más allá de la recompensa, viva lo que les decía, el paso a paso, el proceso, se motive con el realizar la actividad y ya cuando venga la recompensa va a ser un aspecto secundario. Entonces, por eso es importante siempre trabajar en actividades o que lo que les pidan sea realmente motivante para ellos. Entonces ellos después va a empezar a ver la recompensa como un segundo plano. Aprendan con ellos y enséñenles a disfrutar el proceso y no esperar simplemente la recompensa final. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Sí es verdad que nosotros como maestros tenemos muchas estrategias para llegar a nuestros niños, pero lo que yo no estoy de acuerdo es en eso de las recompensas. De verdad que ahora, al menos ahora que estamos en forma virtual, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es con los niños cambiar, interactuar con los padres de familia para que en verdad, como yo decía algún rato, sea el niño y el padre de familia quien aporte a la construcción del conocimiento y no solo basarnos nosotros en una hoja de trabajo para que el niño desarrolle. Eso no me parece correcto, porque nosotros como maestros, como padres de familia, en casa hay miles de recursos, miles de materiales que pueden ser muy útiles para trabajar con nuestros estudiantes, utilizar todo nuestro cuerpo, utilizar todo lo sensorio motor, todo lo que es nuestro
motricidad fina, motricidad gruesa, para el desarrollo de edades, porque se acostumbran mucho a la recompensa, a que si yo hago bien, pues me tienen que premiar porque hago bien, y no es así. Tenemos que hacer las cosas bien por convicción y porque nosotros nos merecemos como ser humanos ser mejor cada día. Cosas porque somos útiles, porque somos unos seres humanos capaces de entender y de comprender. Eso nomás, mi profe. Gracias. Okay. Fíjense que las recompensas, como yo les decía, deben trabajarse desde el punto de vista emocional. Entonces, no tenemos que pensar como docentes que cuando nos referimos a dar recompensas siempre son darle cosas o incentivos que los motiven a simplemente querer eso. O sea, nosotros también podemos darle como recompensa, por ejemplo, el ser el líder de la semana y que ese líder tenga que tener responsabilidades. O sea, no solo podemos, o sea, el trabajo con las recompensas no es solo darle un premio como premio, o sea, la recompensa puede ser que todos reconozcan las bondades que tiene un día, por ejemplo, que bueno, que sea el estudiante del que todo el mundo va a decir las virtudes que pueda tener. En otra semana puede ser que la recompensa sea hacerle el líder de la semana y eso va a llevar implícito no solo que se haya ganado eso, sino que también tenga que asumir ciertas responsabilidades. Entonces, veamos el trabajo con recompensas, no solo como un premio que le tienes que dar al estudiante porque haga definitivamente algo bien, sino que lo puedes utilizar como docente a tu favor para poder generar y lograr otro tipo de competencias. Y el que se acostumbren o no se acostumbren a que siempre les tengas que dar cosas va a depender de la manera en que tú lo apliques, ¿ok? Si varías la estrategia, si le haces entender que a veces podrá pasar y a veces no, pues no tienen por qué acostumbrarse y es un método que sí se trabaja de la manera adecuada sin crear dependencia, puede funcionar. Y bueno, cuando veamos que no funciona, pues extinguirlo, eliminarlo y trabajar con otro tipo de estrategia. Ok, buenas tardes. Quería compartir un poco, más que una pregunta, una pequeña reflexión, ¿no? Y cuando Osmey inició esta charla preguntando que cómo nos identificábamos como docentes, yo me identifico como creativa, pero más que yo identificarme como una docente creativa, creo que es el perfil de un docente. Definitivamente todo docente debe ser creativo, esa es nuestra premisa para realizar todo. Y quería pues aportar un poco, como bien nos ha dicho Osmel, en esta charla la parte de motivación. Por ejemplo, la compañera que preguntaba cómo hacía sobre el control de la clase, que muy, digamos, gentilmente la compañera Rosita también decía que podemos iniciar poniendo nuestras reglas, y es que de ley, bien lo dijo May, tenemos que ser autónomos, como docentes somos autónomos con nuestras clases, y eso es lo que debemos hacer siempre al inicio de cualquier clase, establecer nuestras reglas, ¿sí? Y esto parte obviamente para nuestros propios papitos, ¿no? Hacerles entender que como iniciamos todo año, establecer nuestras reglas hoy día de la manera virtual. Estas reglas van a ser tanto para nuestros estudiantes como para nuestros padres de familia. Ellos deben saber y conocer. Podemos, digamos, facilitarles algún tipo de reglas que establecemos nosotros. Y bien lo decía también Osmey, del propósito que tenemos nosotros con la clase, con nuestros estudiantes, bien sea hasta desde un mismo dictado, ¿sí? Como bien lo dijo la compañera, el dictado aporta mucho para que el estudiante vaya autorregulando ese aprendizaje, vaya corrigiendo. Entonces, establecer algún tipo de reglas para que los padres de familias también vayan entendiendo los objetivos que tenemos nosotros con la realización de determinada clase. Y a la compañera que preguntaba cómo iniciar con los niños de primero, yo, bueno, en mi caso yo digo que wow, esa es una edad maravillosa en la que nosotros como docentes, compartía la compañera Patti, lo de la gamificación con ellos es abrumadora, es sumamente buena iniciar con juegos, porque a través de eso tú poco a poco los vas a ir conociendo, y obviamente como estamos en un proceso de inicio de año escolar, es la etapa de adaptarnos y de ir conociendo
a nuestros estudiantes y trabajar con ellos a través de los juegos, iniciando, pues nos da esa oportunidad, esa apertura. Y un poco lo que decía la última participante, que no recuerdo el nombre, bien lo dijo Osmel, la parte de la recompensa tiene que ver mucho con la manera en que lo apliquemos. ¿Y en qué sentido va esto? Recordemos que nuestra sociedad está basada en la recompensa. Nosotros trabajamos, todos trabajamos. ¿Y qué tenemos al final? Nos pagan, tenemos un salario, tenemos un sueldo. ¿Ya? Entonces el sistema, la sociedad está hecha en base a eso, a la recompensa. Pero bien lo dijo también los medios, no necesariamente tiene que ser material y no lo es. Y nosotros como docentes debemos entender un poco también que la aplicación de una recompensa no solo es tangible, sino también se propone con el hecho de ir modelando un comportamiento, de lograr al comportamiento adecuado que queremos con el estudiante y que por eso vamos poco a poco implementando algún tipo de recompensa que no necesariamente tiene que ser la tangible para que el estudiante se vea en la necesidad de que se le entregue algún tipo de objeto porque realizó determinado comportamiento adecuado. Puede ser desde una felicitación, un sticker, lo que sea, poco a poco lo vamos a ir implementando y por qué no, si esa recompensa es más que todo emocional, por qué no dejar que el estudiante se acostumbre, porque el sentirnos bien no significa que sea mal, todo lo contrario. Entonces dependerá de nosotros como docentes cómo realmente aplicar una recompensa con nuestros estudiantes, porque hay muchas maneras y estrategias de utilizar esta buena manera de recompensar con nuestros estudiantes. Agradecerle a Osmel, agradecerles a ustedes por esta bonita oportunidad de retroalimentarnos como docentes y poder apoyar con nuestros estudiantes y decirles pues que sí, como docentes pues tenemos y debemos en nuestras clases ser ese motor para que nuestros estudiantes salgan adelante con todo lo bueno que tienen en ellos y más en esta situación en la que nos encontramos de pandemia, ¿no? Sí tenemos digamos, ese aporte. Yo estoy acá en la sierra y todas estas oportunidades que nos tocó presurosamente, porque así fue quienes estamos en la sierra, terminar un año escolar de manera en la que no estábamos preparados, pero dimos la talla, finalmente se terminó un año escolar con muchas situaciones, pero salimos adelante y estas charlas que nos han aportado ustedes nos han servido de mucho para trabajar con nuestros estudiantes en esta misma modalidad en la que estamos ahora. Así que muchas gracias por la oportunidad y bueno, éxito para todas las compañeras. Wow, muchas gracias por tu intervención. Sí, muchas Muy bueno gracias. tu aporte. Muy buenas tardes. Antes Buenas que nada, tardes. felicitar a la persona que están dando la capacitación, ¿no? Es muy factible a estas alturas para un docente poder tener esa motivación, ¿no? Antes que nada quisiera hacer una pregunta. El resto de los compañeros han realizado preguntas basadas en lo que es parte del ámbito educativo de escuela. Yo soy un docente que trabaja en un colegio del área de especialidades. También doy clase en la área de automotriz. La pregunta sería lo siguiente para usted, mi amada, ya que debe conocer de la manera más amplia de qué manera se puede manejar la parte educativa. Yo quisiera preguntar, ¿cuáles serían los lineamientos o estrategias que usted puede recomendar para yo impartir la clase del área de mecánica automotriz, sobre todo la parte práctica? ¿Cuáles serían esas estrategias que me pudieran ustedes manifestar para yo poder aplicar en mi clase en este caso? Sabiendo que la parte escrita, hay instaladores que se le puede tranquilamente dar la clase, pero la parte práctica, ¿cómo yo puedo dar a conocer eso a mis estudiantes? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, fíjate que es un área totalmente distinta, ¿no? Y en la que yo particularmente nunca ingresaría. Pero yo creo que lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Valerte de tú mismo ser muy recursivo, de hacer muchos videos, de transmitir la clase desde el propio campo de acción. O sea, ustedes que tienen ese tipo de materias tan prácticas, pues sí les toca
llevar el celular o la cámara o la computadora hasta su propio campo de acción y tratar pues que los estudiantes también interactúen con ustedes a través de videos y si en tu área pues consigues igual herramientas digitales de gamificación también o de simulación de todo este tipo de cosas, software que de algún modo simulen toda esta parte, pues bueno, nada, sería lo más recomendable, pero sobre todo yo creo que es tratar, cuando ustedes hacen esta parte práctica, ahorita que pues están tan lejos, tienen que tratar de ser lo más cercanos posible y entonces creo que tienen que llevar, como les decía, la cámara hasta su propio campo de acción y mostrarles, digamos que su propio trabajo de la manera más cercana posible. Es lo que, no sé, desde lo que considero te podría recomendar, ¿no? Porque estas áreas prácticas sí ciertamente son un poco más difíciles, pero bueno, yo creo que si tú logras empatía con tus estudiantes, les muestras toda esa motivación y tratas de hacer tu clase lo más dinámica posible, pues sí, sí puedes alcanzar igual objetivos y los vas a motivar a que ellos mismos experimenten y lo hagan por sí mismos, con las herramientas que puedan tener en casa. Muchísimas gracias, mi querida Osmey. Nos preguntaban algunas actividades que se pueda trabajar tal vez con padres en motivación para el inicio de clases. Bueno, fíjense que para motivar a alguien y que también se ponga en tu lugar, no hay nada mejor y que funcione de manera más idónea que ponerlo por un momento en tu rol. Entonces yo creo que es recomendable que ustedes les hagan talleres en los cuales ellos se sitúen por un momento en esa labor que ustedes desempeñan, ¿ok? Y puedan motivarlos a que ellos también sean copartícipes de este proceso de enseñanza-aprendizaje junto a sus pequeños, ¿ok? Inyéctenles esa misma energía que tienen ustedes, motívenlos a que sean sus manos desde casa, a que sean esa parte física que ustedes no pueden llegar a tocar porque nos traspasa una pantalla, gánenselos, traten de hacerles ver sobre todo lo que a ustedes les importa, el avance de sus hijos. Yo creo que cuando tú le transmites a alguien que tu hijo, que es lo más preciado para él, te importa, ya tienes un gran camino ganado, ¿ok? Y bueno, nada, de resto obviamente también es importante lo que decían, establecer reglas, establecer normas, pero sobre todo también abrir con ellos canales de comunicación efectivos. La mayoría de los inconvenientes, los problemas, la falta de entendimiento, se dan por falta de comunicación. Entonces yo los motivo a que primero les hagan que se pongan un poquito en su lugar, luego les den a entender qué importantes son para ustedes sus hijos, qué propósito quieren ustedes lograr con ellos, qué quieren ustedes como docentes hacer o contribuir en la vida de ese niño o esa niña que es hijo de ellos, pero que la vida se los puso a ustedes en el camino de una manera circunstancial. Entonces, creo que cuando ya tú le dices a alguien lo importante que puede ser esa personita para ti como docente, que es su hijo, pues ya tienes un gran camino ganado. Y de resto, pues, siempre establecer horarios y canales para la comunicación eficaz y asertiva, ¿ok? Abran estos canales en los cuales los padres, por supuesto, en sus tiempos, en los tiempos que ustedes les definan, en sus horarios, pues les puedan consultar cosas y ustedes también puedan aclararles. De repente ellos malentienden alguna estrategia y es porque tal vez no saben el propósito que usted quiere alcanzar. Entonces yo creo que todo parte de tener siempre una comunicación asertiva y eso va a subsanar muchas dudas y muchas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando ustedes proyectan esa motivación y además son un buen líder, eso se transmite y el papá también va a sentir un gran respeto por ustedes. Entonces ese respeto debe ser también recompensado, retribuido con, bueno, el que usted lo pueda escuchar de vez en cuando y el que puedan aclararse, pues, el que usted tenga la oportunidad también,
se la dé usted de escucharle, pero también a la vez también piensa que es un tiempo que usted se está dando para también poder explicar y proponer al padre los propósitos que usted desea alcanzar. Gracias, mi querido Osmey. También es, bueno, como sugerencia podríamos, así como ustedes van a desarrollar sus reglas para la clase, su cronograma de actividades o sí, prácticamente sería su cronograma y las reglas, ¿no? Y los acuerdos. También elaborar con los papitos los acuerdos, las reglas durante la clase y que también ellos puedan manejar este cronograma en casa y puedan apoyarles y que ellos sean conocedores de cómo vamos a trabajar y en qué momento le voy a pedir su ayuda, cómo va a ser su intervención cuando le pida ayuda. Es muy importante trabajar con ellos la parte de las reglas que se va a manejar y que ellos también tengan sus propias reglas y llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a acuerdos. Esperemos que en la primera reunión de padres de familia ustedes puedan decir, ¿saben qué? Yo estoy proponiendo estas reglas para trabajar así con los chicos, ¿ustedes qué proponen? Entonces ahí tal vez diga, sí, es que necesitamos que el niño no se distraiga, entonces vamos a preparar un espacio, vamos a preparar un lugar donde el niño pueda estar tranquilo, listo. ¿Saben qué? Esta semana vamos a tener el viernes, vamos a tener, me invento, no vamos a tener una pequeña fiesta, así que por favor vamos a trabajar matemática y necesitamos que por favor nos prepáreles canguil, prepáreles gelatina o alguna cosa. Hagan actividades que también les involucre a los padres el momento de dar la clase. Y qué sé yo, vamos a jugar el rey manda, entonces papitos, qué sé yo, los niños en este momento vayan a traer a su mamá, entonces hay que anticiparles a los niños que vamos a hacerles participar de vez en cuando también en las clases, que estén pendientes. Así también pues el padre puede estar pendiente de su hijo, ¿no? Porque es realidad, o sea, los niños los levantamos temprano, los sentamos y los padres, bueno, estaremos en el trabajo, teletrabajo o qué sé yo, en los quehaceres de la casa y todo, y nos olvidamos que el hijo está ahí. Entonces el niño puede estar aburrido viendo para otro lado, puede estar cansado y todo eso. Entonces siempre hay cómo hacer pausas activas en donde los padres puedan participar, aunque sea una mínima intervención, como por ejemplo, como les contaba, por favor, en este momento vamos a dar un abrazo a nuestra mamá, corriendo, llegamos en 5, el que llegue primero, listo, algo así. O en los pequeños, en los más grandes, pues en este momento estamos hablando, qué sé yo, de la historia. En este momento vamos a preguntar al familiar que tenga cercano, o sea, cuál ha sido su apreciación de este tema, del petróleo, de lo que podamos hablar. Tratar de hacer que la familia esté siempre, aunque sea un momentito, un tiempito, pero siempre esté como que en contacto con la clase. Entonces el padre va a decir, qué chévere, hoy la maestra le hizo a mi hijo hacerme una entrevista, por ejemplo. Me hizo una entrevista, qué bueno que esto. O si no, ¿saben qué? Hoy en la tarde van a ver una película con su papá en literatura, lo que sea. O sea, siempre tratar de involucrar a la familia en este modo virtual es la mejor estrategia. Involucre al padre, a la madre o a la familia que esté cercana, para que la familia que esté cercana sienta ese trabajo cálido que usted está haciendo con sus hijos, y eso va a ser lo que van a agradecerle más, ¿no? Lo que le van a agradecer más, porque ahí van a sentir su presencia, ¿no? No es solamente que el niño se conecte. Y bueno, o sea, no sé si la profesora estará dando bien, estará dando mal, pero el momento en el que hacemos estas pausas, estas pequeñas participaciones, pues el padre se va a sentir involucrado y va a decir, ya, ¿y mañana qué van a hacer? No, es que mañana con la profe vamos a trabajar ciencias naturales y vamos a ver hojitas, o vamos a trabajar los tipos de semilla. Entonces, ya, qué bueno, entonces vamos a trabajar en este pedacito, el papá nos va a ayudar. Entonces, si ya tenemos nuestra metodología, pues la idea es que converse con los padres al inicio y les diga, vamos a solicitar, yo como maestra o maestro voy a solicitar en ciertas cositas su ayuda, así que por favor voy a requerir su apoyo, y pues eso se tiene que ver mucho con la motivación que hoy Osmey nos comentaba, nos decía y nos explicaba que en realidad la motivación tiene que estar en nosotros primero, y que créame que eso es muy contagioso, como el bostezo.
Así de contagiosa es la motivación. Entonces, si nosotros estamos motivados antes de iniciar, pues va a ser contagioso. Con los papás van a decir, no, esta profe es increíble, ¿no? Súper bonito, súper lindo. Entonces, es muy importante aprender a trabajar en base a la motivación y en base a la participación también con el padre de familia. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. A mí me ha dado muchísimo resultado el trabajar progresivamente con los niños en torno al ánimo de ellos. Entonces, por ejemplo, cuando ellos me preguntan cómo estoy, yo no sé si a ustedes les puede funcionar, yo trabajé el otro año con sexto de básica y me ayudó muchísimo porque no hubo mucha diferencia cuando cambiamos a trabajar en casa. Entonces, cuando ellos me preguntaban a mí cómo estoy, yo siempre les decía, ¡Power! Y después yo les preguntaba a ellos, ¿y ustedes cómo están? ¡Power! Y después empezamos. Todos los días cuando alguien entraba a clase y les decían, buenos días, niños, ¿cómo están? Y los niños preguntaban, bien, bien, súper, súper bien. Listos, listos, siempre listos. Y eso fue una motivación durante todo el año. Yo me reunía con ellos de 9 a 10 de la mañana todos los días. Y ellos antes de conectarse ya me decían, listos, listos, Analía, listos, listos, Santiago, listos, siempre listos, Mateo, listos, siempre listos. Entonces, esa forma de que ellos fueron cambiando su chip me dio la posibilidad de poder trabajar no solo con ellos, sino con los niños. Entonces, hasta el día de hoy, cuando me mandan un mensaje, ellos siempre anteponen, listos, listos, siempre listos. ¿Cómo está, profe? Entonces, es un trabajo progresivo, no es un trabajo del día de hoy y nada más, sino que todos los días, todos los días. ¿Cómo están? Listos, listos, perfecto. Yo también estoy lista, estoy power el día de hoy. Entonces, me facilitó el trabajo durante todo el año porque yo les motivé tal vez un mes, pero de ahí los demás meses ya fueron ganados, porque ellos solos ya cogieron un ritmo de que siempre al hablar o dirigirse ya con la maestra, listos, listos. Entonces, eso a mí me funcionó muchísimo. Los días lunes que teníamos el Zoom, ellos estaban desesperados por entrar. Profe, ya tenemos el Zoom. Ya estoy lista, profe. ¿Qué necesitamos? Ya estoy. Entonces, yo creo que empezar a motivar a los niños de manera progresiva es algo que nos va a dar resultado a mediano y a largo plazo. Yo sí estoy de acuerdo que las autoridades educativas sí deberían dejar al maestro en el mismo año lectivo para que uno pueda seguir trabajando con ellos, ¿no? Cuando hay un corte tan abrupto como el que nosotros tuvimos ya este año y hoy, por ejemplo, yo voy a otro, ¿no? Me da la posibilidad de haber experimentado con ellos esto, pero también hubiera sido de mucha recompensa el continuar con un proceso de motivación con los niños que van a séptimo, ¿no? Y en séptimo de primero a segundo, de tercero a cuarto y así sucesivamente, ¿no? Pero el hecho de haberles motivado desde el principio del año, a mí me dejó muy tranquila para después trabajar con ellos en casa, ¿no? Y el hecho de que yo todavía no era ni la hora y ellos ya estaban 5 minutos antes de las 9, listos, listos, profe, ya estamos, listos, listos, Analía, listos, listos. Ya se hizo para ellos un hábito, el hecho de que ellos tienen que estar 9 en punto, listos para poder trabajar. Y eso fueron contagiados sus papitos, ¿no? Entonces, listos, listos, papito de Analía, listos, listos, siempre listos, mamita de Danae. Y eso para mí realmente sí es reconfortante. Muchas veces yo no quería ni levantarme, cansada, agotada, pero ellos, profe, ya estamos listos, listos. Entonces a uno también le da la motivación, porque eso se regresa. La motivación de ellos luego regresa a uno. Una vez yo les dije, hoy yo me levanté solo por el esfuerzo de ustedes. Y para ellos también es reconfortante el hecho de que ellos puedan estar motivados ya no por el docente, sino por ellos mismos y que sientan que ellos motivan a otras personas, ¿no? Eso era mi aporte que a mí realmente me funcionó mucho el año anterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Hola, buenas tardes, compañeros. Pati, buenas tardes. Ya la magíster igual, compañeros, buenas tardes. Bueno, sí, nada más para ratificar lo que mencionaron las compañeras que me antecedieron.
qué importante esto de la motivación, esto de los recesos activos o de las pausas activas, qué importante, sobre todo en esto de los cambios de hora, que no nos olvidemos, compañeros, bueno, yo creo que deberíamos retomar lo que hacíamos en las clases presenciales, esto de, a lo que iba es nada más para ratificar y bueno, que tengamos claro como maestros de que esto de la motivación es tan importante. ¿Y por qué no retomar también lo que hacíamos en las clases presenciales? Muy aparte de la planificación, que eso sí es sumamente importante, tener muy bien planificada su clase, con tiempos y todo eso, las actividades iniciales. Tomemos en cuenta que vamos a permanecer una jornada tan larga, tan ardua, sentados frente al computador, y si a nosotros como adultos nos llegue el cansancio, el agotamiento, con mayor razón los niños. Entonces, es con respecto a lo que comentaba la compañera, que me parece que era maestra de educación física y que ahorita la integraron como maestra de aula. Entonces, por ejemplo, esto da muy buenos resultados con los niños pequeños y ¿por qué no con los grandes, no? Iniciar la clase con una actividad lúdica. Es decir, levantarnos de la comodidad de la silla frente al computador y ¿por qué no realizar una actividad lúdica? Un juego, no sé, una dinámica, ¿no es cierto? Entonces, igual lo podríamos aplicar en el cambio de clase, el cambio de hora, perdón, el cambio de materia, algún tipo de actividad que nos permita ponernos de pie. Entonces, yo pienso que los maestros somos muy recursivos y hay todo el tipo de estrategias que empleemos son válidas. El asunto es, el objetivo es llegar a los niños. Yo creo que de esa manera prácticamente nos ganamos a los niños y ya eso sería para mí el 50% ganado. Gánense a los niños y yo sé que luego vamos a poder trabajar de mejor manera con ellos, se van a sentir motivados y muy aparte de la recompensa que alguien hablaba, que normalmente podría ser en forma material, que ya no la podemos hacer, esto de asignar, por ejemplo, a uno de los niños como un ayudante de aula, qué sé yo, que me ayude a verificar si todos los compañeros están conectados o de alguna manera darle, por decir algo, tenemos todos en el aula un niño con, no sé, con algún tipo de capacidad diferente que necesita que le pongamos un poco más de atención. Y entonces, ¿por qué no asignarle una tarea? O para que él se sienta importante, nombrarle nuestro ayudante, ¿no? Son cosas que de pronto yo pienso que, reitero, somos tan recursivos, tenemos tantas ideas como maestros, teniendo como único objetivo motivar a los estudiantes. Esto de las actividades, ponerse de pie y hacer, como les mencionaba, una actividad lúdica, yo considero que eso es muy importante. A mí me ha servido muchísimo, inclusive con los estudiantes de secundaria, yo lo he hecho, porque también pensemos que eso, como les decía, de estar frente al computador tantas horas, realmente es agotador, es agobiante. Entonces, el hecho de que también nos pongamos de pie y les demostremos a los chicos nuestra actitud positiva, de que estamos llenos de energía, como decía la compañera, aunque me sienta cansada, es transmitir eso a los chicos para motivarlos. Es una manera de motivarlos a los estudiantes. Eso sería mi aporte. Y esto, perdón, Patti, también esto de establecer normas y acuerdos al inicio del año, en la primera reunión, en la primera clase con los estudiantes y obviamente en la primera reunión con los padres de familia, es muy importante. Entonces pienso que de esa manera podemos trabajar, es decir, hacer un trabajo más óptimo, porque obviamente sabemos que esto es una trilogía y si alguna de las partes falla, entonces no podemos lograr los objetivos, pero si los hacemos parte de nuestro trabajo a los padres, yo creo que podremos lograr muchas cosas importantes con los chicos. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, Patti. Bueno, pues decirles e incentivarles a que continúen motivando a sus estudiantes, pero recordarles que la motivación empieza por ustedes mismos, recordarles que la vida los puso allí con un propósito y que se sientan felices siempre de lo que hacen mientras ustedes
sientan amor y pasión por aquello que desempeñan, eso lo van a poder transmitir y cualquier dificultad que se les pueda presentar, el cansancio, que si el papito, que si la mamita, que si lo otro, que si la directora que me pidió esta última hora, eso va a ser un aspecto secundario que usted va a tener energía para poder solventarlo de la mejor manera posible. Y bueno, pues siempre, 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 siempre recuerden que ustedes, como les dije al principio, son forjadores de todos y cada uno de los sueños que quieran lograr esos chicos, y que mientras más herramientas ustedes les proporcionen, les van a dar sin duda más oportunidades para soñar y para querer alcanzar cosas en la vida.